Esto, traducido al lenguaje filosófico de hoy, lleva a la necesidad de reconstruir concepciones que permitan las relaciones sociales equitativas y solidarias. Ellos inscriben la reconstrucción del concepto de la sociedad desde la perspectiva de la persona humana en relación con lo social. Desde esta perspectiva socialista, la propuesta de Marx en los manuscritos económico-filosóficos adquieren una vigencia inusitada, porque todo en el hombre es sociocultural, aunque el valor de la individualidad de la persona es ejercido desde un horizonte sociocolectivo. La vuelta a la tradición histórica y cultural de América Latina y del Caribe es la recuperación del ser humano y de todo lo que nos rodea. En todo ello se realiza una praxis múltiple que ordena y da sentido al mundo. Es una semiosis que organiza las actividades en la constitución del sistema mundo. Por la semiosis el mundo deviene en un mundo pleno de sentido humano. De esta manera, la semiosis se encuentra en relación compleja, con lo cual podríamos llamar como algo previo, porque es la natura que espera, empuja y pugna por integrar el mundo. El mundo surge por la actividad humana sobre la tierra, por lo previo y lo cual siempre está amenazado por regresar, como es la desintegración y el aniquilamiento de una cultura, incluso de la humanidad. Ahí donde todo es una amenaza permanente y quizá pueda ser el destino último, el fin del fin. Una guerra nuclear ya no tiene vuelta. Es el fin del fin. Muchas gracias. Gracias al doctor Mario Magallón. Compañeros, ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta? Doctor o maestro, por favor, una explicación personal de revolución y reacción. Revolución y reacción. Sí, que hay una posición, o eres reaccionario o eres revolucionario. Yo creo que aquí el gran problema es mirar las cosas en una relación dualista. La relación tiene que ser múltiple. La revolución es un cambio de raíz. Y es un cambio de raíz de las estructuras sociales y del pensamiento, de la filosofía, incluso de reorientar la historia misma. Acuérdense que la palabra revolución tiene antecedentes en la física. En el siglo XVII se utilizaba como un término la física. Y se toma cuerpo el concepto de revolución en la Revolución Francesa y en la Revolución Norteamericana. La reacción es la oposición al cambio. La oposición al cambio para dejar que las cosas sigan exactamente igual, viendo una reacción así totalmente dualista. Y bueno, conservar lo que ya tienen para que la cosa permanezca sin cambio. Y bueno, las revoluciones buscan aspectos de justicia, equidad, libertad, y buscan también la recuperación del hombre. Si no, no puede haber revolución. En cambio, la reacción quiere permanecer con situaciones de injusticia, de marginación, de opresión, de negación del otro. Entonces eso, si ya les tocó de ese lado, y así tienen que aguantarse. Y voy a citar el caso, en 1997, Leopoldo Sea escribió un artículo sobre la tolerancia que leyó en Río de Janeiro. Y precisamente él planteaba este ejercicio de la reacción, una reacción realmente que se opone para mantener intereses y privilegios. La reacción tiene esa facultad que es muy complicada. ¿Cómo cambiar? Las cosas no se dan mecánicamente. A veces hay ideas liberales del lado de muchos de la reacción. Pero realmente decir, son los reaccionarios, parece ser que son retrógrados, ¿no? No, se opone simplemente al cambio. Se opone a la revolución. Incluso a la evolución, que es un término muy organicista, por cierto. No sé si más o menos contesté su... Y como dice la palabra revolución, que
es la misma, ¿qué significa? Que la palabra misma lo dice, revolución. Que para qué es, para usted qué es, que la palabra lo dice, revolución. Bueno, la palabra revolución es cambio de raíz. Cambio de raíz. Cambio de raíz, profundo. Sí, tiene que haber cambios y esto nos lleva a muchas preguntas. Si la Revolución Mexicana fue revolución, ¿cambiaron realmente de raíz la situación de la Revolución Mexicana, incluso a la Revolución de Independencia? ¿Fue o no revolución? Entonces es un gran conflicto. Entonces, si aplicamos la categoría de revolución como se entiende en la visión ilustrada, realmente la revolución es cambio de raíz social, política. Pero realmente el problema a veces en la revolución puede ser en el cambio físico, material, pero no en el cambio ideológico. Prevalecen las posiciones ideológicas. En el caso de la Revolución Mexicana, un cambio de la dictadura de Porfirio Díaz, pero se reposiciona un grupo que de alguna manera venía empujando. Se lograron algunas cosas. La Constitución del 17 hablaba de una forma más o menos comunitaria de la propiedad. Dos artículos muy importantes, el 27 y el 123, que así habían sido gestados por personajes. En el caso concreto de que fue Pedro Enríquez Ureña, no, Morín Enríquez, que le escribe nada menos que a Mata el texto del artículo 27, él estaba preso, y planteaba un verdadero cambio social. Pero la revolución la declaran muerta en 1928. La revolución es solo un instante. Y cuando nosotros pensamos por ejemplo, en Trotsky habla de la revolución permanente. Es decir, la revolución tiene principio y tiene fin. Y los que son revolucionarios en un momento son totalmente reaccionarios en otro. Eso lo ha mostrado la historia. Pero es un conflicto teórico, pero también es un conflicto práctico. Entonces los ejemplos son muy... Revolución es cambiar de raíz. Y bueno, la revolución es un concepto de la modernidad. Los postmodernos declararon que no existía la revolución, que la palabra revolución no existía. Tampoco que existía la historia, que tampoco existía el sujeto social, que no existía prácticamente nada, que todo era fragmentario, un trabajo meramente subjetivo. Pero bueno, pues de los muertos de que habláis, gozan de buena salud, decía Quijote, ¿no? Entonces, realmente ahora nos damos cuenta que empiezan a reaparecer las distintas filosofías, las distintas formas de entender y explicar el mundo desde posiciones filosóficas diferentes. Y bueno, se demanda la tolerancia. Todos podemos vivir, pues aquí cada quien. Vamos a convivir y compartir. La filosofía pues viene no solo en un horizonte, sino desde diversos horizontes. Entonces no sé si, ampliando más su pregunta. Ya no vamos a terminar. Para usted personalmente, la Revolución Mexicana, ¿de qué fecha a qué fecha? Bueno, la Revolución Mexicana se inicia en 1910, pero tiene un proceso de gestación muy largo. Primero encontramos los levantamientos, en el caso de México hubo más de 180 levantamientos indígenas, levantamientos obreros, hasta realmente la huelga de Río Blanco cananea. Hay un proceso de gestación. Entonces la visión que tienen algunos historiadores dice que la Revolución Mexicana surgió sin ideología, pero eso es ignorar la historia. Y esto viene al caso de su pregunta, porque hubo prácticas semiesclavistas en el caso mexicano muy fuertes, profundamente fuertes, que realmente, vaya, nacional el caso de la Oaxaca, pero desarraigamiento de los indios yaqui hacia las zonas enequeneras de Yucatán, había un proceso de gestación y de inconformidad. En 1906 hay un primer intento de un anarquista, después de que se funda el Partido Liberal en 1899, que todos eran de origen anarquista, Soto y Gama y todos esos personajes,
y se plantean una forma de quitar el poder a un Porfirio Díaz que había favorecido a muchísima gente. Muchos continuaron en la lucha, pero desde el punto de vista liberal, otros no. Y entre ellos estaban los Flores Magón, Soto y Gama, una gran cantidad de autores, Otilio Montaño, y ellos van a hacer una lucha desde los Estados Unidos. Y va a intentar en 1906 invadir Estados Unidos. Eran como 25, 30 soldados, bueno, ¿cuáles soldados? Eran anarquistas.